Hoy es domingo de Pentecostés. ¿Quiénes sabía eso? Sí, ¿verdad? Algunos de ustedes sabían. ¿Y qué ocurrió ese primer domingo de Pentecostés? El Espíritu Santo descendió sobre 120 personas que estaban en Jerusalén y Jesús mismo les había dicho: no salgan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo haya descendido sobre ustedes. Y por los últimos 2000 años hemos tenido el producto y el resultado de una iglesia que fue llena del poder del Espíritu Santo. Y cuando una persona o una iglesia es llena del poder del Espíritu Santo, ocurre algo extraordinario en su vida. Dejan de ser quienes ellos eran y sus prioridades comienzan a cambiar. Un ser humano ordinario se convierte en alguien que desea lo que Dios desea, que persigue lo que Dios persigue y que alcanza lo que Él y los que Él vino a buscar. Y eso ocurrió no solamente ese día, el día de Pentecostés, sino que también a través de todo el libro de los Hechos. Lo que encontramos es una serie de eventos en cierta medida repetidos que nos ilustran la importancia de un creyente, la importancia de una iglesia, estar llenos del Espíritu Santo. Y en el capítulo 8 del libro de los Hechos es lo que vamos a estar estudiando hoy. En ese capítulo 8 del libro de los Hechos hay un recuento, yo te diría que increíble, en términos de cómo representa el corazón de Dios, el amor de Jesús y el impacto del Evangelio. Son las tres cosas que vamos a estar mirando hoy: el corazón de Dios, el amor de Jesús y lo transformador, el impacto de lo que es el Evangelio. Te cuento desde ya que voy a leer un pasaje que es relativamente extenso y voy a irte llevando punto por punto, pero al final es uno de esos pasajes que te sientes retado por un lado, porque reta todas nuestras categorías sociológicas, nuestras categorías y prejuicios que tenemos acerca de otras personas. Y este pasaje habla acerca de un hombre que viene de un área que se llama Etiopía y era un eunuco. Así que es el eunuco etíope. El eunuco etíope, y es de quien vamos a ver, de quien vamos a hablar y de quien vamos a aprender lo que representa el Evangelio para personas que son distintas a ti y distintas a mí. ¿Están listos para eso? Ok, vamos a mirar Hechos capítulo 8, versos 26. Voy a leer del verso 26 al 40. Es un pasaje un poco extendido, pero me puedes seguir en tu dispositivo digital, en tu Biblia, o lo puedes hacer mirando en la pantalla si no lo tienes accesible. Dice: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, va imaginándote toda la historia. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo. Ve pensando, el carruaje va caminando, ¿no? Va en marcha, y Felipe se tiene que acercar al carruaje, lo hace corriendo. Se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías, y Felipe le preguntó: oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que se subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra.
El eunuco le preguntó a Felipe, oye, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? ¿Hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco le dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí, o sea, el evangelio, la buena noticia, la predicó allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Esta es una historia que mientras más tú la estudias, más aprendes de ella. Es una historia que en realidad tiene capa sobre capa de aprendizaje de lo que representa el evangelio, de lo que es una experiencia con Dios y de lo que es una persona como Felipe llena del Espíritu Santo, lo que Dios hace en esa persona, lo que hace a través de ella y lo que hace el Espíritu Santo cuando miras al eunuco para atraer a alguien a Cristo Jesús. No importa quién tú seas, la Biblia siempre te va a sorprender. No importa quién tú seas, porque te rompe los esquemas culturales, te rompe las categorías sociales y te dice no es ni de esta forma ni de esta forma, no es ni de este partido ni de este partido, este es mi evangelio. De hecho hicimos una serie que se llamaba Al Revés, ¿se acuerdan de eso? Porque el evangelio ni es esto ni es aquello, sino es todo lo contrario realmente. Es una forma nueva, es un reino nuevo que básicamente dice ni esto es suficiente, ni esto tampoco es suficiente. Así que vamos a mirar lo que dice esta historia acerca de esa experiencia. Vamos a ver tres cosas bien rápido, o lo más rápido que se los pueda comunicar. Lo inclusivo del cristianismo, cuán inclusivo es el cristianismo. Es una religión que invita, que abarca y que incluye a todos. Luego vamos a ver lo exclusivo del cristianismo. Y a lo mejor ya al ver esos dos usted se pregunta, pero ¿cómo es posible ser inclusivo y exclusivo si una parecería contradecir la otra? En realidad el principio lo vamos a ver en el punto número 3. ¿Qué hace? ¿Cómo el cristianismo es inclusivo y exclusivo al mismo tiempo? Así que hoy vas a usar tu alma, tu espíritu, tu intelecto y todo tu ser para mantenerte conectado. Trata de no perderte. Si te pierdes un punto, te vas a perder el resto y vas a decir de qué está hablando. Así que no digas que no te lo avisé con tiempo. Deja la lista del supermercado a un lado, deja el aburrimiento a un lado, pellízcate si tienes sueño, porque te garantizo que te va a retar y te va a cambiar. Pero para ver lo inclusivo del evangelio, del cristianismo, lo primero que tenemos es que conocer a este personaje, el eunuco etíope, un poco a mayor profundidad. Este era un hombre, primeramente era africano de raza negra. Yo quiero que tú vayas pensando desde ya, un hombre africano de raza negra, y tú dirías, ¿por qué eso es importante? Porque es importante en la cultura. La raza, los colores y las etnias fungen para rechazar o aceptar gente. Entonces, ve pensando, el evangelio está alcanzando un hombre de Etiopía, negro, eunuco. Un eunuco era un hombre que estaba castrado. Este hombre había escogido el sacrificio quizás más grande que pudo haber escogido para recibir una posición de autoridad. Él era como decir el secretario del tesoro de Etiopía. Y la reina Candace era la líder de esa nación, de ese país, que obviamente no es el Etiopía de hoy, está en esa misma área, pero es el área que se llamaba, los israelitas se referían a ella como el área de Cush, pero está en esa misma área donde está Etiopía hoy día. Pero entonces estaba la reina. Para este hombre poder ser el secretario del tesoro y
quizás cuidar la imagen de la reina y asegurarse que no había hombres que no fueran de la realeza, que tuvieran una relación con ella inapropiada, castraban a esos hombres. No es nada inusual en la India, en la China, en Corea, que para tú servir en la corte real te castraran y te convertías en un eunuco. Había de hecho ejército de hombres castrados, de hombres eunucos. Así que este es uno de ellos, pero representa un grupo de personas en particular porque su sexualidad ha sido modificada, ha sido cambiada, y eso es lo que representa este hombre. Representa muchas cosas contrarias o distintas a lo que era Felipe. Felipe era posiblemente un hombre blanco, israelita, un judío de clase media, y el eunuco era racialmente diferente, raza negra, considerado de hecho como un barbárico porque estaba en los extremos del imperio romano de la época y sexualmente cambiado. Estos dos no podían ser dos seres más diferentes. Uno iba a pie y el otro iba en carruaje. Uno era parte de la corte de la realeza y el otro era posiblemente un campesino de clase media. De hecho, los hombres judíos le era dicho en esa época: no te mezcles con gente que no son igual que tú. No participes con personas que son diferentes a ti porque son ceremonialmente impuros. O sea que el eunuco era lo más profano que podía haber como ser humano que se podía juntar con Felipe. ¿Están conmigo hasta aquí? O sea, no había forma que estos dos se cruzaran en su camino. Y esto es lo segundo, eso es lo primero que miramos. O sea, vemos que eran de razas completamente diferentes. Y lo segundo que vemos aquí es la intervención directa, diga directa. La intervención directa de Dios en cuanto a Felipe para que hiciera lo que él quería que él hiciera. Mira el verso 26. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve por el camino, ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Le dijo dónde ir, de dónde a dónde, por cuál camino y en qué dirección ir. Un ángel, en otras palabras, pone a Felipe en marcha, le da una dirección clara. Y luego en el verso 29 dice: el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Acércate ahora y camina. O sea, le dio una instrucción de ir por tal camino. Y luego cuando lo divisó, entonces fue que le dijo: acércate y camina junto al carruaje. Y Felipe corrió, obviamente, porque era un carruaje en marcha. Tiene que haber corrido, y lo dice que corrió y se paró junto al carruaje. Y yo me imagino que el carruaje en movimiento y Felipe corriendo. Yo espero que haya estado en mejor forma que yo, pero él iba corriendo y caminando, tratando de alcanzar el carruaje. Y Felipe le pregunta, una vez que lo alcanza y lo divisa que está leyendo en voz alta. Y Felipe le dice: oye, veo que estás leyendo la Biblia, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él sigue corriendo todavía, y el tipo le está hablando desde el carruaje, porque no es hasta el verso 31 que lo invita a montarse en el carruaje. Así que tenían una conversación, Felipe a pie y el otro montado en el carruaje. Y dice: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Acaso estaba Isaías hablando de sí mismo? Estas preguntas son bien importantes. El hombre había estudiado y requete estudiado. Había un interés profundo en ese eunuco de entender ese pasaje. Y le dijo: me doy cuenta que aquí hay una persona a la cual Isaías sigue haciendo referencia. ¿Esa persona es el mismo o es alguien más? Hay dos cosas que podemos ver en este pasaje. Dios desea profundamente que se superen las barreras raciales entre las personas. Y es una de las más obvias que podemos ver una y otra vez en el libro de los Hechos. Cuando tú miras las personas que estaban teniendo encuentros con Dios, primero te encuentras que había los samaritanos. No, eran geográficamente cerca, estaban geográficamente cerca de los judíos, pero racialmente distantes. Los odiaban los gentiles porque eran mitad judíos, y los odiaban los judíos porque los samaritanos eran mitad gentiles.
¿Estás conmigo hasta aquí? Entonces ni eran uno ni los otros, sino que todo el mundo los odiaba. Ves un hombre romano recibiendo su conversión al cristianismo en el libro de los Hechos. No solamente el hombre romano, no solamente los samaritanos, sino que ahora un africano de raza negra, te encuentras un judío fariseo recibiendo al evangelio una y otra y otra y otra vez. En el libro de los Hechos no hay cultura a la cual el cristianismo pertenezca. Y eso es algo extraño, porque en la mayoría de las universidades que tú vas en este país o en Latinoamérica te van a decir, la religión es producto de la cultura. La religión es una extensión de la cultura. La religión realmente es una invención de la sociedad y de la cultura. Cada cultura necesita cohesión. Y como cada cultura necesita cohesión, inventan la religión y te dicen, por eso es que cada área del mundo tiene una religión en particular. Por eso es que cada cultura tiene su propia religión. Los asiáticos del sur tienen el hinduismo. La cultura del lejano oriente tiene el budismo. Y en el Medio Oriente, en África del Norte y algunas culturas de Asia del Sur tienen el Islam. Así que cada cultura, te dicen los profesores, tiene su propia religión. Pero Lamin Sanet, un africano, de hecho es un profesor en la Universidad de Yale, él escribió un libro hace varios años y él dice, ¿a quién pertenece la religión cristiana? Si quieres abundar un poco en ese tema, es un excelente libro. Y en el libro él plantea que con excepción de la religión cristiana, y cuando digo cristiana me refiero al cristianismo de los últimos 2000 años, el cristianismo en general, con la C mayúscula, no denominaciones en particular. Si tú miras, todas las religiones se han mantenido en su lugar de origen, geográfico, cultural y en cuanto a la población. De hecho, él dice 96% de todos los musulmanes viven en el Medio Oriente, África y Asia del Sur. El 88% de los budistas vive en el este de Asia y el 98% de los hindúes vive en la India o en el sur de Asia. Y claro que cuando tú miras todos estos números, apoya la idea de que las religiones están conectadas a su propia cultura. Pero cuando tú miras las estadísticas del cristianismo y dónde está concentrado el cristianismo, te dice lo siguiente, la distribución de cristianos alrededor del mundo. El 25% está en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. El 22% está en África. El 15% está en Asia y ese número, está creciendo significativamente. El 12% de los cristianos está en Norteamérica y el 26% está en Europa. En otras palabras, menos del 25% de los cristianos están en Latinoamérica. Un número bien reducido está donde realmente se originó el cristianismo, que fue en el Medio Oriente. No hay ninguna otra religión en la historia, no hay ningún conjunto de creencias en la historia que pueda reflejar este fenómeno. ¿Por qué? Porque las religiones, como invención cultural, ¿qué te dicen? Se mantienen en su área de origen. No ha habido religión, o sea, es un fenómeno increíble. No ha habido religión que ha sido entrada o depositada en un continente y se haya propagado como fuego, con la excepción del cristianismo. La explicación es que es un fenómeno sobrenatural. La explicación es que el cristianismo es más inclusivo que cualquier otra religión del mundo. Sane, nuestro profesor de Yale en África, dijo lo siguiente: quiero darte un ejemplo de un africano que viene a estudiar a una universidad como Yale o Harvard o cualquier universidad en los Estados Unidos. Los africanos siempre han creído en lo sobrenatural. Los africanos siempre han creído en espíritus buenos, espíritus malos y en la gran cantidad de espíritus. Y está en la médula, en el corazón, dice él, de lo que significa ser africano. Pero
esto tiene problemas, porque cuando estos africanos encuentran los espíritus del mal, no saben qué hacer, no saben cómo enfrentarlos, pero reconocen que son poderosos y que impactan sus vidas. Ahora, ¿cómo debe un africano entonces enfrentar eso? Si ese africano viene a estudiar a una de las universidades occidentales, básicamente le dicen lo siguiente: nos encanta tu ropa, nos encanta tu cultura, nos encanta tu comida, pero eso de espíritus buenos y malos como que no va. Y estos son culturas tolerantes, ¿verdad? ¿Sí o no? La cultura moderna tolerante dice, pero eso de creer en espíritus divinos, sobrenaturales y espíritus del bien y del mal, eso no va con gente intelectual e inteligente. Así que aceptamos tu africanismo, pero rechazamos tu religiosidad o tu espiritualidad. ¿Están conmigo hasta aquí? Entonces, ¿qué hace el cristianismo cuando se confronta con un africano? Le dice, hay espíritus de bien y hay espíritus de mal. Hay espíritus muy poderosos que quieren dañarte, pero hay uno que derrotó a todos los espíritus del mal y su nombre es Jesucristo. Lo que él está proponiendo es diciendo, el cristianismo no arranca la africanidad de una persona, la reconoce, pero la corrige, la recrea y la rediseña. ¿Están conmigo hasta aquí? Y eso es lo que el cristianismo ha hecho a través de todo el mundo y lo que hizo inclusive con este hombre. Vamos a ver el segundo punto, y este va más rápido. La exclusividad del cristianismo. En el verso 34, el eunuco está leyendo del profeta Isaías y le dice a Felipe, ¿qué significa este texto? Por favor, dime lo que significa. ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Felipe no le dijo, bueno, pues eso interprétalo a tu manera. No le dijo, tú tienes que definir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Él no le dijo, tú defines lo que está bien o lo que está mal. Él no le dijo, decide lo que ese texto significa para ti. Felipe le dijo, solo hay una explicación. Porque la escritura está diseñada no para ser interpretada por cada cual y decidida por cada cual. No está diseñada para que sea interpretada de formas diferentes. La intención del canon bíblico, de los 66 libros de la Escritura, es para que tenga una sola interpretación, una sola dirección. Y esa dirección, esa interpretación se llama Jesucristo y las buenas nuevas del Evangelio. Si tú no encuentras a Cristo en cada pasaje de la Escritura, algo anda mal. Todo pasaje de la Escritura te apunta ¿a quién? A Cristo Jesús. Todo pasaje de la Escritura te apunta a Cristo Jesús. En otras palabras, el profeta Isaías, de la única forma en que puede tener significado, es interpretándolo a través del lente de Cristo Jesús, el Cristo crucificado y luego resucitado. Cuando él le dice eso al etíope, toda la Biblia, que para nosotros tiene sentido solo a través de Jesús, Felipe le dice a él, eso significa Jesús, eso significa las buenas nuevas del Evangelio y eso significa la reconciliación entre tú y Dios. ¿Y qué hizo Felipe? Y entonces, ¿qué me impide bautizarme? Si yo soy una nueva criatura, si yo tengo un nuevo nombre, si yo soy un nuevo hombre, ¿qué me impide dejar atrás lo viejo y tomar mi vida nueva? Eso fue lo que ocurre en este pasaje. Porque mira lo que pasa, la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones. Y esto es importante para aquellos de ustedes que están trabajando sumergidos en la cultura, en una cultura que nos dice tantas cosas que son diametralmente opuestas y cuando no tenemos una base, todo nos parece como que, pues sí. Pues que cada cual interprete lo suyo. Sí, tiene sentido. La realidad es que no tiene sentido. No, por lo menos no lo tiene a través del lente del Evangelio. Cada otra religión tiene un fundador o tiene un profeta. Tiene un maestro o tiene un sabio que te dice, esta es la forma de cómo llegar a Dios.
Estos son los 5 pilares para llegar al tope de la montaña. O estos son las 8 vías en el budismo para llegar a una vida transformada y renovada. En otras palabras, nos está diciendo, son diferentes formas de cómo llegar a Dios. Cada maestro, cada profeta, cada religión tiene a alguien que enseña, este es el camino para llegar a Dios. ¿Están conmigo hasta aquí? Te estoy mostrando cómo a veces la cultura nos dice cosas que a veces compramos, pero que realmente no tienen mucho sentido. Te están diciendo, si tú eres fiel y sigues este camino, vas a llegar al cielo, o vas a llegar a nirvana, o vas a llegar a este estado superior. Cada uno de ellos nos dice eso. Ahora, cuando Jesús entra a la escena mundial, ¿qué dijo él? Dijo él, te voy a enseñar el camino para que llegues al cielo. No, él te dijo, yo soy el camino, yo soy Dios que bajé del cielo, te vine a buscar porque tú por sí solo no podías llegar. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que cree en mí jamás morirá. Usted ve la diferencia significativa. Hay algo que hace una religión superior de todas las demás. Los demás te dicen, ese es el camino a seguir. Jesús te dijo, no, yo soy el camino. Yo soy Dios y descendí a buscarte. Esa es la parte. He venido a buscarte porque soy el Dios que te ha estado buscando. Lo que significa que el cristianismo es la religión culturalmente más diversa de todo el mundo al día de hoy. La más culturalmente inclusiva, pero al mismo tiempo la más exclusiva en cuanto a su reclamo. Y entonces, ¿cómo quieres decir eso? Ese es el último punto. ¿Cómo puede el cristianismo ser tan inclusivo, que está distribuido a través de todo el mundo de esa manera, y tan exclusivo al mismo tiempo? Nos lo da como ilustración este hombre. ¿Por qué? Piensa en esto por un momento. ¿Por qué está este africano de raza negra leyendo el libro de Isaías y estudiándolo tan intensamente? ¿No te has preguntado por qué él está tan aferrado? De hecho, él se fue de su reino, salió de su país, viajó 1000 millas. 1000 millas hoy día usted las acumula en un rato por avión. 1000 millas a camello, a caballo y a pie tomaba un periodo de 1 año. ¿Por qué este hombre va a dejar su país de origen, su posición acomodada, arriesgar que ahora nombren a otro como secretario del tesoro? ¿Por qué va a ir a él a dejar la posición, la reputación por la cual había luchado tanto para ir a Jerusalén a adorar en el templo? Algo había en este hombre que la riqueza no había llenado, que los sacrificios, él había hecho el sacrificio máximo, o sea, que lo hicieran un eunuco. Cuando él venía, y tenemos que entender lo que significa ser un eunuco en esa sociedad, que no es una sociedad individualista, sino una sociedad tradicional. En la sociedad individualista, usted logra por sí mismo alcanzar su éxito, y lo que usted hace, lo hace por sí mismo. Usted se viene a este país, usted le echa ganas, usted lucha fuerte, usted trabaja fuerte y se lo gana. Esa es la sociedad individualista que nosotros conocemos hoy. Las sociedades colectivas tradicionales eran sociedades mucho más familiares. El honor provenía de tu apellido. De hecho, si usted mira mucho, va un poco más atrás en la historia latinoamericana, la gente te pregunta de qué familia tú eres. Una era para saber quién era y otra para saber era quién era. Porque si tú eras de los Mendozas del pueblo, tenías dinero. Si eras de los López, de los González del barrio, olvídate, ese era muerto de hambre. Pero si usted tenía apellido, ¿quién eras? ¿Por qué? Porque venimos de nuestro trasfondo, se asemeja a esta cultura donde tu nombre, tu apellido y tu legado no era el dinero, tu legado era tus hijos. Era pasar tu apellido, porque ese era el honor, era una sociedad de honor y de vergüenza. Y esa sociedad de honor se mantenía y se sostenía con usted pasarle su apellido. ¿Qué ocurrió cuando él decidió ser un eunuco? Sacrificó su familia por su carrera. ¿Están conmigo hasta aquí?
Sacrificó su familia, sacrificó su legado, sacrificó lo que él iba a dejar por un trabajo que le daba poder, le daba autoridad, le daba posición, le daba un cierto standing, pero debió haber sido uno de los hombres más solitarios del mundo y más vacíos del mundo cuando se dio cuenta: mi trabajo no puede llenar todas mis necesidades. Pensé que cuando llegara aquí iba a sentirme mejor. Dice que él sale de Etiopía y se va a Jerusalén y dice: allí yo voy a adorar. Te preguntas ¿por qué? ¿Por qué él hizo su trayectoria? Y aquí está mi pregunta: ¿por qué él haría ese recorrido? Estaba buscando algo que no había conseguido, ni en sus religiones, ni en su cultura, ni en su país, ni en su trabajo, ni en su posición, ni en su poder. Y esto es lo que tienes que darte cuenta. Si lees Deuteronomio 23, el templo judío estaba regido por la ley mosaica. Y la ley mosaica determinaba quién entraba al templo y quién no podía entrar al templo. Los eunucos no podían entrar al templo. Deuteronomio 23. Entonces, si tú eras un hombre eunuco, no podías entrar a adorar. Él había viajado 1 año, 1000 millas. Usted se cree que a veces es difícil venir a North Place con un poquito de lluvia y un carro con aire acondicionado. El hombre venía por el desierto a patitas y en carruaje. Viaja 1 año para llegar a la iglesia y le dijo: gente como usted no aceptamos aquí, porque usted es diferente racialmente, socialmente, sexualmente, ha sido modificado, así que gente como usted aquí no entra porque usted es ceremonialmente impuro. Wow, usted se imagina que usted llegara aquí y le dijera: no, es que yo vi lo que usted hizo anoche. Es más, te vi lo que andabas pensando hace 10 minutos. Usted no puede estar aquí en esta iglesia. ¿Tú te imaginas la reacción de este hombre después que él había puesto toda su esperanza en ir a adorar al templo? Entonces, esas reglas, obviamente hay gente que todavía no entiende por qué todas esas reglas mosaicas y prohibiciones básicamente tenían un objetivo: dejarte saber que usted no puede ir así nomás a la presencia de Dios, que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios puro, que Dios es un Dios separado del pecado, y eso simplemente era un preludio para dejarte saber: tú no puedes ir delante de Dios así nada más. Ahora, cuando Jesús ocupa a nuestro lugar, Él es impuro. Se hace impuro para que tú puedas venir delante de Dios. Se hace ceremonialmente impuro y cumple con todo. Es rechazado, es marginado, es dejado en la soledad, en la enfermedad, en el sufrimiento, para crear el camino de cómo nosotros llegar a Dios el Padre. Por eso es que dice: yo soy Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Que él llega, no puede entrar. Y él está leyendo, el eunuco está leyendo Jeremías capítulos 40, 41, 42, está leyendo los capítulos 50. O sea, él lleva estudiando el libro de Isaías por tiempo. Y él tiene que haber leído, leímos el 53, pero él tiene que haber leído el capítulo 56. Y mira lo que dice. Mira lo que dice. No permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan: el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Y no permitan que los eunucos digan: yo soy un árbol seco, sin hijos y sin futuro. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Pues esto dice el Señor: bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso, que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Pero no se queda ahí. Dice: les daré dentro de las paredes de mi casa. Usted sabe dónde, además de vivir en tu corazón, sabes dónde Él vive, cuál es su casa. Jesús fue a preparar moradas para que donde Él está nosotros también estemos. Él dice: dentro de las paredes de mi casa, un recordatorio y un nombre mucho más grande del que hijos o hijas puedan darte. Pues el nombre que les doy es eterno y nunca desaparecerá.
O sea, si tú lees eso de pasada no significa nada, pero si tú eres un eunuco y comienzas a leer esto después que te han cerrado las puertas en el templo, tú te puedes imaginar la reacción de este hombre. Cuando él leyó, no permitan que los eunucos digan soy un árbol seco, sin hijos y sin futuro. Cuando él lee, bendeciré a los eunucos que deciden hacer lo que me agrada y me entregan su vida. También les voy a dar un nombre eterno. El único forma que él conocía de pasar tu nombre y tu apellido era a través de hijos. Y aquí alguien le está diciendo, tu nombre va a ser eterno. Tú no eres un árbol seco, tú no eres un nadie, tú no eres un sin futuro, tú no eres un sin uno, tú no eres uno sin frutos. Y de repente él tiene que decir, pero algo está pasando aquí. ¿Quién es este que tiene un nombre eterno que nunca será cortado? ¿Se entiende hasta aquí la palabra? Es el eunuco a quien les estaba hablando. Dios le estaba hablando directamente a su cultura. Dios le estaba hablando directamente en su lenguaje. Dios le estaba hablando directamente a su situación. Y luego en el verso 53, versos 7 y 8 dice, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Y mira lo que dice el verso 8, te vas a quedar así. Nadie se preocupó por su descendencia. Si tú eras un eunuco que no iba a tener su descendencia, ¿por qué cosa tú crees que es lo más que tú te preocupas? No es por lo que tienes, generalmente te preocupas más por lo que no tienes, ¿sí o no? Y él le dice, fue llevado como oveja al matadero y no abrió su boca. Y además nadie se preocupó de su descendencia. ¿Tú ves lo que Dios está haciendo aquí en búsqueda de este hombre eunuco? O sea, está fuera de liga. Lo que Él está haciendo aquí para alcanzar a este hombre que a nadie le interesa. Isaías 53, 7 y 8, si lees la Reina Valera del 60, dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? En otras palabras, no tiene descendencia, no tiene generación, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. En ese mismo instante, él está leyendo de un siervo y un siervo sufriente que fue llevado al matadero, y en ese mismo instante se le aparece Felipe. Hey, ¿cómo estás? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Lo entiendes? Y él le dice, no lo entiendo, pero me conecto. No lo entiendo, pero está traspasando como una espada de dos filos mi corazón. Y él empieza Felipe a decirle, pues eso tiene que ver con Jesús. Ese siervo sufriente de Isaías no es Isaías, se llama Jesucristo. Y él dejó su trono celestial y no escatimó venir a la tierra encarnado en un bebé, sacrificó su vida, resucitó al tercer día, sufrió necesidad, oprobio y humillación, fue cortado de entre la tierra, para que tú puedas adorarle, entrar a su reino, ser bienvenido donde nunca has sido bienvenido. Por tu condición social, por el color de tu piel, por tu pasado, por tus decisiones, por tu éxito, por tus logros, por tu fracaso, donde nunca pudiste entrar, a través de Jesús, Él te da acceso. Inclusive tienes acceso al trono de la gracia, al Rey de reyes y Señor de señores. Y ahí quedó el eunuco etíope como loco y dice, entonces, ¿qué me impide bautizarme? Yo quiero ser parte de eso, porque ese Dios me habló a mi corazón, habló a mi condición, habló a mi situación. Quiero invitar a Pastor Oscar que nos acompañe en Garland y le dé cierre a este tiempo. Pero los que estamos aquí, yo no sé dónde tú estás hoy. Si te has sentido marginado, aislado, solitario, rechazado, cortado. Lo que nos estaba enseñando la ley mosaica es que era el preludio de que un día íbamos a tener acceso al trono de Dios a través de Jesucristo.
Y este hombre eunuco lo que nos está enseñando es que no importa tu casta, tu clase, tu cultura, tu nivel de educación, tu experiencia, tu pasado o tus errores, Él está listo para recibirte. Él está listo para abrir su corazón y que tú abras tu corazón y Él pueda entrar a Él. La historia del eunuco a mí me fascina cada vez que la leo. Y yo sé que fui en mucho detalle, pero quería que al menos captaras un poco de cuando leemos demasiado rápido lo que nos perdemos de la riqueza de lo que contiene la Escritura. Es un mensaje dirigido a ti y un mensaje dirigido a mí. Un mensaje que no importa cómo te sientas ni dónde estés, Él está ahí para darte acceso y quiere traer restauración y quiere fortalecer y quiere entrar a tu vida si tú se lo permites y transformarla por siempre. Quiero invitarte a ponerte de pie por unos segundos. No importa dónde estés. Tú no estás excluido ni excluida de la presencia de Dios por tus pecados. Tú no estás excluido ni excluida de la presencia de Dios por tu pasado. Nadie puede amar a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Nadie puede cumplir con todos los requisitos de la ley. Nadie puede accesar al cielo por su propio esfuerzo. ¿Qué nos estaba diciendo Jesús aquí? Todos somos como el eunuco. Por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno de nosotros que pueda señalar a alguien por sus errores o por su pecado. Porque tú y yo primero tenemos que señalarnos a nosotros y decir: yo fui destituido de la gracia de Dios. Si no hubiera sido por el sacrificio de la cruz, estuviera siendo exitoso, lleno de poder y lleno de logros y fracasos y historia. Pero igual que ese eunuco, me siento vacío y por mi propio esfuerzo tampoco puedo llegar. Pero hoy Él te hace una invitación. Te dice: no importa que hayas estado en esta iglesia un día o 20 años, tu relación con Dios es lo más importante. Y no hay nada ni nadie que te pueda remover del amor de Dios. No hay nada ni nadie que te pueda alejar del amor de Cristo. Señor, te doy gracias por tu palabra hoy, por la historia de este hombre, que no solamente nos ejemplifica y nos ayuda a identificarnos y a entender tu evangelio de una forma práctica y profunda, pero simple de alcanzar. Lo hiciste tan simple que lo único que tenemos que hacer es decirle: Jesús, te abro mi corazón. Jesús, perdona mis pecados. Jesús, gracias por haber ocupado mi lugar. Dile: Jesús, a partir de hoy quiero vivir para ti. No seré perfecto ni perfecta, pero quiero sentirme y deseo sentirme amado, incluido, buscado, restaurado y transformado por tu amor y por tu gracia. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Si deseas recibir oración, si Dios tocó tu corazón hoy de una manera particular, en el vestíbulo hay un área debajo del lobby, en el lobby donde dice oración y prayer, lo dicen en ambos idiomas. Y te invito a que si deseas que alguien una su fe a tu fe, ores allí. Y si eres nuevo a North Place, nos encantaría poder saludarte, estrechar tu mano y darte la bienvenida aquí a North Place. Que Dios te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él torne su rostro hacia ti y te dé paz en cada área de tu vida. Los esperamos el próximo domingo, donde vamos a continuar con la serie Sin Nombre. De hecho, si hay alguien que te ha impactado en la Biblia,
que no tiene nombre. Hay muchos personajes, el escudero de Jonatán, la mujer adúltera, hay una gran cantidad de personajes sin nombre. Si hay alguien que te ha impactado, me encantaría saber, porque estamos estudiando y vamos a estar trabajando esta serie las próximas semanas que se llama Sin Nombre. Envíalo info@northplacechurch.com. Nos encantaría escuchar de ti. Gracias por haber estado con nosotros.